Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos en esta segunda plática de un ciclo de 3 conferencias que hemos denominado Familia y Discapacidad. Estas pláticas están principalmente dirigidas para los papás, las mamás, las familias de los becarios que tenemos en la Fundación BBVA y por supuesto hacemos énfasis en los becarios que tienen algún tipo de discapacidad y nos da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañen y no se preocupen quienes no se hayan podido conectar desde el inicio o que tengan que retirarse antes, vamos a grabar esta sesión y se las vamos a compartir, así como lo hicimos con la sesión anterior. Esta tarde nuevamente tenemos a Rita Romanowski, nos da muchísimo gusto, ahorita les voy a platicar un poco más sobre quién es Rita, para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla, y ella nos va a hablar esta tarde sobre la inclusión, un reto para las familias. Nada más quisiera hacer un recuento rápido de que el 14 de marzo tuvimos la primera sesión de este ciclo de conferencias en la que hablamos sobre la discapacidad en el siglo XXI. Seguramente muchos de ustedes la pudieron ver, escuchar, y si no, pues revisen sus correos electrónicos. La recibieron el 4 de abril por correo electrónico este video. Y quien no lo tenga, pues aquí vamos a estar en el chat muy atentos, mis compañeros de la Fundación y una servidora, para poder monitorear, bueno, quienes no recibieron la presentación, pero además si tienen algún comentario, alguna duda y sobre todo si tienen alguna pregunta sobre lo que Rita nos va a platicar esta tarde sobre el reto de las familias cuando hay que hablar de la inclusión de algún miembro o algunos miembros de la familia con discapacidad. Pues bueno, ahora les voy a platicar un poco quién es Rita antes de darle la palabra y por supuesto agradecerle a Rita que nos acompaña esta tarde. Rita Romanowski es licenciada y maestra en Ciencias de la Educación. Fue directora educativa de Cadima, es miembro de la Asociación Americana para Personas con Discapacidad Intelectual, ha participado con la Secretaría de Educación Pública en el Programa Nacional de Educación Especial, fue responsable del desarrollo curricular e implementación del diplomado Inclusión y Discapacidad de la Universidad Anáhuac del Norte de la Ciudad de México, coordinadora del programa de Centros Educativos Incluyentes de Save the Children México, y actualmente es directora de Calidad de Vida de la Fundación Inclúyeme. Es una organización, además, que ella fundó. También es directora del Festival de Cine Reliabilities México y Latinoamérica. Y, por supuesto, forma parte del Comité Consultivo de Expertos en Temas de Discapacidad de la Fundación BBVA México, lo cual nos da muchísimo gusto y además Rita siempre nos enriquece muchísimo con todas sus experiencias, comentarios, aportaciones y qué más que además ahora las pueda compartir con las familias de nuestros becarios. Antes de empezar la sesión, les comparto que contamos con interpretación en lengua de señas mexicana y que podrán escribir en el chat cualquier duda o comentario que quieran compartirnos. Mis compañeras y compañeros de la Fundación estaremos atendiendo el chat y al final nuestra ponente va a responder algunas de estas preguntas. Decimos algunas porque eso dependerá del tiempo. Queremos cerrar en 2 horas aproximadamente. Así es que, bueno, pues dependerá de eso, pero por supuesto todas sus preguntas son bienvenidas y si no tenemos oportunidad de contestarlas ahora, seguramente habrá otra oportunidad porque todavía nos falta otra conferencia más para completar este ciclo de 3 pláticas. Así es que sin más, Rita, muchísimas gracias, nuevamente bienvenida, BBVA, la Fundación es tu casa y nos da mucho gusto como siempre recibirte y escucharte sobre todo. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Es una emoción para mí otra vez ser parte de este maravilloso proyecto de BBVA. Gracias por esa presentación tan maravillosa que me das. Pero quisiera complementar algo muy importante que va ad hoc con la plática de hoy. Que sumado a ese currículum que presentan de mi trayectoria, resulta que yo también soy una madre de familia que tiene una hija con una discapacidad. La plática de hoy me voy a permitir compartir, además de un esquema académico, intelectual, de lo que implica todas estas fases de tener un hijo con discapacidad,
le voy a sumar también la parte personal en mi trayectoria al haber tenido una hija con una discapacidad intelectual. Es por ello que quiero que esta charla sea una charla entre amigos, sea una charla entre padres que estamos en esta misma situación y que tanto nuestros hijos, nuestras familias extendidas, nuestros hermanos, nuestros parientes, son parte de este ecosistema que se compone en el momento que tenemos algún hijo con alguna discapacidad. Me emociona compartirlo y doy inicio a nuestra plática. Y empiezo por decirles que hoy por hoy, y después de mi plática de la vez pasada, en donde hablé de la discapacidad en el siglo XXI, en donde toda la gente, las empresas, las organizaciones, hablamos de inclusión, resulta ser que cuando tenemos un hijo con alguna discapacidad, esta palabra de inclusión se convierte en un reto para todos nosotros. Ya no vivimos aquellas épocas en donde nuestros hijos permanecían aislados y encerrados, apartados de la sociedad. Nuestros hijos merecen, y es un derecho, tanto para los hijos como para las familias, que los hijos sean parte de todas las actividades que son prescritas iguales para cualquier ciudadano. Doy inicio entonces diciéndoles, esta es mi familia, hablé diciéndoles que en esta ocasión me voy a permitir darles y compartirles esta experiencia personal, pues creo que es entonces cuando nos enriquecemos de ida y de regreso. Esta es mi familia, tengo a Dania, que está en esta diapositiva a la izquierda, y otros 2 hombres, Samuel y David, y mi esposo que está al lado mío. Esta fotografía ya tiene un tiempo, pero esta es la composición de mi familia. Dania es la mayor. Y yo les hablé de inclusión, es decir, esta palabra tan en boga que estamos escuchando todos los días. ¿Y qué quiere decir la inclusión? La inclusión significa, fíjense bien, un cambio de actitudes y prácticas, tanto en los individuos como en las organizaciones y asociaciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan participar en forma equitativa y plena y poder contribuir a su comunidad y su cultura. Fíjense bien, los cambios vienen desde los individuos, las organizaciones y asociaciones. Es un total, es una suma de elementos y personas y organizaciones para que esto pueda darse. No es un acto individual. Por otro lado, quiero decirles que una sociedad inclusiva es aquella en donde la diferencia es respetada y valorada, donde la discriminación y el prejuicio son combatidos en las políticas y las prácticas. Esta es una definición que emite INET. INET es Enabling Education Network, que está a cargo del doctor Mel Ainscough, que es el creador del Índice para la Inclusión, y quiero compartirles que él ha sido mi mentor realmente en este camino para la plena inclusión de las personas con alguna discapacidad. Quédense con esta definición. La diferencia es respetada y valorada. La discriminación y el prejuicio son combatidos desde las políticas. Ojo, el Estado está a cargo de imprimir políticas que favorezcan la inclusión y por ende las prácticas que corresponden. Aquí tenemos una fotografía en donde tenemos un chico con síndrome de Down y sus compañeras que lo abrazan, pareciera ser fomentando este proceso que acabo de mencionar. Vamos a irnos ahora a comprender un poco qué es lo que pasa desde la parte de la familia cuando tenemos algún hijo con alguna discapacidad. Empecemos por la pareja. Para una pareja considera a un hijo como la prolongación de ellos mismos, una carga inconsciente de trascendencia. Las parejas se casan, podrán delimitar un tiempo específico, pero en su mayoría las parejas
consideran que quieren tener a un hijo porque es una prolongación de ellos mismos. En las mujeres casi es una cuestión instintiva este asunto de la maternidad. La mujer tiene deseos de ser madre. Desde que son pequeñas, nosotros recibimos estas lecciones de nuestras madres, nuestras abuelas, jugamos con muñecas, en fin, llevamos a cabo un montón de actividades que hacen que para nosotras la maternidad sea algo central en nuestras vidas. Fíjense bien, desde la Biblia, en el Génesis 9, versículo 7, dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread en la tierra y multiplicaos en ella. Es decir, esta situación de la procreación y el tener hijos viene desde muchos lugares y está permeando nuestra educación, nuestras emociones y nuestro quehacer desde que somos pequeños. Ahora bien, yo dije que el deseo de tener un hijo es una situación importante para una pareja. Pero, ¿qué pasa cuando la pareja tiene un niño y resulta que ese niño tiene alguna discapacidad? Existen diferentes estilos, en inglés se dice coping, en español se dice ajuste de las familias cuando tienen un hijo con alguna discapacidad. Y no tienen, sino tenemos. Como bien les dije, yo estoy en el mismo barco que ustedes. ¿Qué posibles ajustes podemos tener frente a este hecho tan contundente en nuestras vidas? Por un lado, podemos ser aceptantes, podemos sentirnos enojados, podemos regatear, porque a mí, podemos negarlo, no es cierto, no tiene nada. Nos podemos sentir deprimidos, culpables. ¿Qué hice? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Yo qué hice para tener un hijo con una discapacidad? Podemos querer dominar la situación. Quizás buscamos algún amigo profesional y le platicamos lo que nos está pasando. Algunos otros ajustes pueden ser recurrir a la parte espiritual. Otras gentes, otras parejas y familias pueden quedarse en un asunto de una pasividad, sin participación. Existen gentes que se ajustan siendo activos y positivos, y otros también que buscan soportes sociales. Es decir, existen todos estos tipos de ajustes en las familias en el momento que reciben la noticia que han tenido un hijo con alguna discapacidad. Y además, ninguno es bueno y ninguno es malo. Enjuiciar a una familia es uno de los criterios totalmente excluyentes y no válidos. Muchos académicos han hecho estudios con respecto a estas fases de ajuste que tenemos las familias que tenemos algún hijo con alguna discapacidad. Han concordado en algunas fases que me voy a permitir explicarles. La primera que se dice entre estos profesionales, Cunningham y Davis y muchos otros, dicen que la primera fase es la fase de shock. Los padres nos mostramos desorientados, irracionales y confusos. Presentamos ansiedad, amenaza y culpa. Sobreviene un choque y un profundo dolor cuando llega la revelación de que este hijo que acabamos de tener no va a poder llegar a lo que se esperaba de él. Se manifiesta el dolor, el rechazo, la vergüenza y la angustia como emociones patentes. Los padres requerimos de ayuda y comprensión. Yo acabo de mencionarles que jamás debe enjuiciarse a una familia, jamás
debemos de enjuiciar la actitud de un padre o de una madre. Para muchos profesionales, la magnitud del dolor en el haber tenido un hijo con alguna discapacidad, fíjense bien, solo es equiparable a aquel experimentado frente a la muerte de un ser querido. Es decir, que es una realidad que los padres que tenemos algún hijo con discapacidad enfrentamos una especie de duelo, que tenemos que ir trabajándolo en las diferentes fases de la vida, y lo veremos un poquito más adelante. ¿Para qué? Para lograr apoyar a nuestro hijo que tiene una discapacidad, pero también garantizar nuestra calidad de vida. Hablamos entonces que los académicos, estudiosos, psicólogos de estas fases que yo les platico, que son las fases de duelo, al tener un hijo con discapacidad, nos dicen que después de la fase de shock puede venir una fase de reclamación. Manifestamos reacciones de enojo, enfado, rechazo, negación, resentimiento, pesar y también proteccionismo. Por otro lado, empezamos probablemente un proceso de reconstrucción. Ay, ya se me fue. La que sigue, por favor. Algunas personas experimentan deseo de muerte, angustia, temor, horror y repulsión. Y hay que entender estas emociones que experimentamos y experimentan las familias cuando transitan a través de estas fases de adaptación. Fíjense bien, el tener un hijo con alguna discapacidad es un motivo de cambios cuantitativos y cualitativos de la organización familiar. ¿A qué me refiero? Y lo veremos un poquito más adelante. Toda esta reorganización de la familia, desde los recursos económicos, personales y emocionales, se presenta en la organización familiar en el momento que se presenta un hijo con alguna discapacidad. Transitamos a la tercera fase. Y la tercera fase es ya una fase, fíjense bien, de negociación. Por un lado, algunos padres piensan y creen que se va a tratar de algo pasajero. Se busca ya un equilibrio emocional después de habernos sentido enojados, con asuntos de repulsión, de rechazo. Hay un sentimiento de comunidad y tranquilidad al compartir con otras personas en condiciones semejantes a las nuestras. Es decir, que también han tenido hijos con discapacidad. En este momento de la fase de negociación, empezamos una búsqueda frenética del mejor especialista. Existen familias y padres que buscan milagros para que sanen a su hijo, pensando que la discapacidad es una enfermedad. Y yo en mi práctica lo he visto un sinfín de ocasiones, en donde médicos de verdad sin escrúpulos han aplicado tratamientos en algunos niños con toda la falta de ética profesional, ofreciendo estas curas milagrosas a las condiciones que ellos presentan. Algunas otras personas se quedan atadas a la religión y buscan en ello un refugio. Entonces, fíjense bien, transitamos ya a esta tercera fase en donde empezamos hablando de esta fase de shock y de esta fase de ajuste, transitando hasta llegar hoy a esta fase de negociación en donde tenemos esta sensación que las familias ya empezamos a movernos.
Después de esta fase de negociación, buscando al especialista, juntándome con otros padres, quizás volviéndome muy religiosa, en fin, todas estas situaciones que acabo de presentarles, transitamos a esta fase de aceptación. Ojo, no todas las familias transitan al mismo tiempo y con un tiempo indicado por cada una de las fases que les acabo de mencionar. Esto es variable. Hay algunos que nos quedamos mucho más atrapados en la fase de shock, otros que transitan más fácilmente a una fase de negociación e incluso a una fase de aceptación. Esto varía de acuerdo a la composición de cada familia, de cada individuo y de cada componente de nuestras familias nucleares y extendidas. En esta fase de aceptación, empezamos a ponernos cuestionamientos como ¿podemos ayudar y cómo podemos hacerlo? Los padres empezamos a entendernos mejor y a entender mejor la situación. Comenzamos a valorar posibles tipos de acción. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este niño que acaba de llegar al seno de mi familia? Los padres empezamos a organizarnos. Los padres empiezan a organizarse. Buscan ayuda. Establecen nuevas rutinas. ¿Por qué? Porque la rutina de este niño quizás no va a ser la misma que los otros niños de la familia. Hay que planificar recursos. Muchas veces el insumo económico que se requiere para un chico con discapacidad es importante y desbalancea el presupuesto familiar. Yo he visto padres de familia que incluso se convierten en los propios terapeutas de los niños. Aprendemos nuevas técnicas y nuevas situaciones para favorecer el desarrollo y la situación que se nos presenta en este momento. Entonces, aquí nada más estoy presentándoles en un diagrama muy sencillo estas fases en donde acabamos de clarificar qué es lo que nos va pasando. Empezamos por una fase de shock, pasamos a la de la negociación, la reclamación, después la organización y terminamos con la parte de la aceptación. Fíjense, yo les puse aquí este diagrama en círculo y les voy a decir por qué. Porque a lo largo de mi vida y en mi práctica personal me voy dando cuenta que los padres de familia pasamos a través de estos ciclos y estas fases en repetidos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un niño pequeño con alguna discapacidad, que nuestros retos se van a convertir en su rehabilitación, en abordajes médicos, en fin, que un hijo que está en la adolescencia o un hijo que ya lo tenemos en la vida adulta. Y también depende de nuestra edad. Es decir, este proceso de las fases que yo acabo de mencionar se repiten, o al menos yo lo he experimentado en mi propia vida, que se repiten en los ciclos de vida que los seres humanos vamos teniendo a lo largo del tiempo. No significa que las vamos a vivir con la misma intensidad. No significa que si mi hija ya es un adulto voy a volver a caer en la fase de shock, pero sí voy a tener que volverme a ajustar a las normas del contexto y al momento de vida que vive ella y vive también nuestra familia. Ahora bien, ¿de qué depende el impacto en la familia? El impacto de haber tenido un hijo con alguna discapacidad. Evidentemente, el impacto no es el mismo en todas las familias. ¿De qué depende? Depende de las características de la familia en sí.
Depende de los efectos sobre los diferentes miembros, el padre, la madre, los hermanos. Depende de las relaciones con nuestra pareja y la armonía familiar. Depende de la familia extendida que tengamos y las redes sociales, nuestras amistades, la comunidad en la que nos insertamos. Y a otra vez, depende de los acontecimientos del ciclo vital en el que estamos. Y aquí me pongo de ejemplo. Estoy con mi esposo cuando terminé un manual para la inclusión para las escuelas y él me acompaña a la presentación. Los intelectuales y académicos dicen que hay una alta incidencia de separaciones en la pareja. Sin embargo, las pruebas distan de ser concluyentes. Es decir, un hijo con discapacidad no implica una ruptura de una pareja. La falta de armonía previa es más probable que conduzca a la ruptura de una pareja a que la propia presencia en ese momento del hijo con discapacidad sea el origen de la ruptura de la pareja. Aquí está mi esposo. Yo les dije que esto iba a tener un tono personal. ¿Qué pasa con el padre? Algunos estudios indican que el padre se ve más afectado por la discapacidad y tarda más tiempo en adaptarse. Es un shock para la estima por género, basada en factores socioculturales como hombría, competitividad y éxito. Y este fue el caso de mi esposo. Para mi esposo fue muy difícil la noticia de haber tenido una hija con alguna discapacidad. Sin embargo, hoy es el mayor defensor, comprensivo, defensor de todas las travesuras e ideas que le presenta a mi hija. Cuando yo digo que no, muchas veces él es el que dice que sí. Ya más adelante les voy a explicar qué es lo que se necesita en este tránsito para que nuestras parejas también puedan ir caminando junto a nosotros. La participación del padre aumenta cuando es fomentada y dotada de una orientación constructiva sobre el modo de tratar o ayudar a este niño, que fue mi caso. No fue fácil. Sin embargo, sí les comparto que esto puede lograrse. ¿Qué pasa con la madre? La madre, y ahí estoy yo, tiene mayores probabilidades de experimentar tensiones físicas, emocionales y sentimientos de aislamiento. Esto es un hecho. Esta sensación de aislamiento, de ser la única persona que trae una bandera distinta en la sociedad, es un sentimiento y una emoción que muchas madres me han compartido. Además de que somos en su mayoría, no quiero decir en todos los casos, las mujeres, las madres, las que asumimos mayormente la responsabilidad de la rehabilitación y el desarrollo de nuestro hijo con algún tipo de discapacidad, o también de los otros, pero en este caso también del hijo que tiene una discapacidad. Aquí yo les presenté a mi familia, estos son los hermanos de Dania, Samuel y David. ¿Y qué pasa con los hermanos? Adquieren roles de cuidadores. Presentan dificultades por reacciones de amigos y otros niños. ¿Por qué? Porque los cuestionan, ¿qué tiene tu hermano? Porque tu hermano es rarito, porque habla así, porque se mueve, en fin. Los hermanos deben de tener información adecuada sobre la discapacidad del miembro de la familia. Yo he experimentado muchas familias que no hablan de la situación bajo un contexto de realidad de la condición del hermano en casa.
Y esto lo único que hace es crear una situación de mucha incertidumbre en los otros muchachos o hermanas y mucha desorientación. Diálogo abierto. Diálogo abierto. Y los hermanos en muchas ocasiones muestran una mayor tolerancia. En alguna ocasión yo recuerdo que del colegio de mi hijo el chico, David, me mandaron llamar preguntándome que qué pasaba en mi casa, porque resultaba que David se sentaba a apoyar a sus compañeros, a darles clases, a ayudarles a resolver la tarea y tenía como una situación, una característica de empatía muy importante. Al vivir él con Dania en casa, desarrolló esto y les comparto que hoy mi hijo es terapeuta y me dice muchas de las técnicas que yo llevo a cabo con mis pacientes, ¿qué crees? Las aprendí por tener una hermana con una discapacidad. Muy importante, los hermanos aprenderán a construir la discapacidad a partir de la reacción de la familia hacia ella. Es decir, cuando nosotros los padres logramos atravesar por estas fases que acabo de nombrar, logramos llegar a la fase de aceptación con sus ires y venires, y nosotros proyectamos en casa esta parte de la aceptación a este miembro de la familia, nuestros otros hijos imitan esta situación y la introyectan en su manera, en su manejo con hermano o hermana que tiene alguna discapacidad. Esto fue el caso en mi hogar y se los comparto. Con altibajos, con todas estas situaciones que yo he nombrado, en donde el rechazo hacia ellos, las críticas de las amistades, los comentarios de las redes sociales, todo esto los convirtió con el tiempo en los mayores defensores de la hermana. Ella es la hija mayor, sin embargo ya sus hermanos juegan el rol de los hermanos mayores para sus necesidades y situaciones que se presentan. ¿Qué pasa con la familia extendida? Las reacciones de la familia dependen de los valores socioculturales, del contexto. La plática pasada hablé de que el manejo de la discapacidad depende de la cultura de donde se es parte. No es lo mismo una familia japonesa o una familia que indígena o alguna familia que vive en un medio rural o en una ciudad. Por supuesto que depende mucho de los estereotipos que tenga esta familia y que tenga cada uno de sus miembros. Y eso nos va a dar una diferencia de actitudes y normas con respecto al manejo que esta familia extendida va a permear y proyectar hacia el miembro que tiene alguna discapacidad. Como ven aquí, afortunadamente para mi hija, la aceptación de la familia extendida siempre fue extraordinaria y todos los primos y los tíos siempre aceptaron la situación de ella y formaron parte hasta hoy de todo su proyecto de vida. Les traigo esta frase porque me encanta, la encontré en alguno de los libros que he leído, libros de discapacidad y familia, y dice así: un niño deficiente implica una familia eficiente, no deficiente. ¿Se fijan? O sea, un niño deficiente no necesariamente va a implicar a una familia deficiente. Ahora bien, ¿qué requerimos? ¿Qué requerimos las familias? Las familias requerimos información clara. Definitivamente un apoyo emocional de algún tipo. Ayuda utilitaria, a veces una silla de ruedas, situaciones especiales, bastones, en fin, toda una serie de ayudas utilitarias que son necesarias. Servicios regulares, flexibles
y competentes. Yo les quiero compartir que mi hija tiene 42 años. Cuando ella nació, yo me vi totalmente sola y aislada y no encontré ninguna de estos apartados que les estoy mencionando en este momento. Quizás la misión en mi vida ha sido esa, el de poder lograr y armar situaciones, organizaciones, para que hoy en día los padres de familia no sientan lo que yo experimenté cuando ella llegó a mi vida, en el sentido de no encontrar una escuela, no encontrar un servicio, no encontrar actividades para ella. Realmente fue una situación muy compleja para el tiempo en el que yo la viví. Afortunadamente para hoy, las cosas han evolucionado en forma muy importante y creo que es fantástico todas las oportunidades que hoy se presentan, empezando, por ejemplo, con esta situación de lo que está haciendo BBVA. Ojalá yo lo hubiera tenido en ese entonces para mi hija, pero bueno, no es momento de lamentaciones, nos vamos adelante. Además de lo que les menciono que es importante, relacionarnos con otros padres en las mismas circunstancias. Yo en su momento que encontré otras familias, creo que fue de los asuntos más gratificantes que encontré para lograr transitar en estas fases que yo acabo de explicarles. Es decir, hablar en el mismo idioma, poder compartir, poder hablar de sentimientos, de emociones, de frustraciones, con gente que también estaba en esa posición, me pareció oro molido. Yo creo que es muy importante la creación de las redes de apoyo de padres para padres. Estas familias nos pueden aportar tantos consejos, tanto apoyo y tanta escucha que se vuelve invaluable las reuniones que podamos tener con aquellas familias que están en nuestra misma situación. Acabo de decirles, en Estados Unidos y los países de avanzada existen grandes proyectos de padres apoyando a padres. ¿Qué logramos con eso? En estos grupos permitimos a los padres expresar sus sentimientos. Por supuesto que se manejan con toda la discreción. Sentimos una empatía fundamental en donde sentimos que al otro le está pasando algo que yo comprendo en la misma línea y con la misma profundidad. Y por supuesto, imprimimos un respeto muy importante. Ahora bien, tenemos que entender que para que la inclusión, empecé hablando de ello, para poder lograr la inclusión plena de nuestros hijos, tenemos que entender a la familia con una perspectiva sistémica. Es decir, la familia es un sistema, y ahorita lo vamos a ver en un diagrama, y ese sistema es el que nos va a apoyar para lograr una plena inclusión de esta persona que tiene alguna discapacidad. Esta cuestión de la inclusión no la podemos hacer solos. Así como debemos de contemplar a la familia en una perspectiva sistémica, si la vemos de esta manera, vamos a generar una fuerza entre muchas de nuestras familias para poder incidir en un cambio social y lograr la plena inclusión de nuestros hijos. ¿Qué nos dice esta perspectiva sistémica de una familia? Nos dice que los individuos forman parte de una unidad familiar en la cual la suma de sus partes es más que el todo. Es decir, cada componente de la familia se va sumando y compone un total más grande que en su totalidad sumados los miembros de esta familia. La segunda premisa nos dice que las experiencias de cualquier miembro de la familia afectan al resto de sus integrantes. Y es real, no solamente la discapacidad. Cualquier evento que sucede con cualquier miembro de nuestra familia va a impactar al otro. Cada familia es una red de relaciones recíprocas, padres, hermanos, abuelos, primos.
Cada parte de la familia es parte de un sistema social más amplio, y se los acabo de decir. Cualquier miembro de nuestra familia también pertenece a un sistema social más amplio. Y de permear todas estas acciones de las que hemos venido hablando, construimos una red enorme de apoyos para incidir en los cambios sociales y generar un proyecto incluyente. Cada familia tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Y en cada familia esto es distinto y forma parte de nuestro quehacer todos los días, que incide en esta persona y en todos los miembros que componen a la familia. Acá tenemos el modelo ecológico de sistemas anidados de Bronfenbrenner. Este es un modelo conocido en el mundo, en donde, fíjense, se construye un círculo concéntrico en donde en el centro está la persona con discapacidad, o nuestros hijos. Y en los círculos concéntricos vamos sumando a todos estos componentes de la familia hasta llegar al círculo externo, un círculo social, en donde el ejemplo que siempre pongo yo es como si estuviéramos en un lago y tiramos una piedrita al centro, y esto va construyendo círculos concéntricos alrededor, creando un impacto desde el centro. En nuestro caso es el nacimiento de este hijo con discapacidad, y va creando estos círculos concéntricos e impactando hacia afuera, y por supuesto que las reacciones de cada uno de estos círculos también van a impactar hacia adentro a la persona que ponemos en el centro. Este es un modelo conocido, muchos académicos lo manejan y se llama el modelo ecológico de sistemas anidados. ¿Qué queremos entonces? Queremos ser una familia más. La familia con un miembro con discapacidad no es sinónimo de infeliz. Tampoco de lo contrario. En todo caso, es una familia y con características y dificultades determinadas que pasa por diferentes momentos, pero que no vive solo en función de las personas con discapacidad. Es decir, es muy importante que nosotros como familias no hipotequemos nuestras vidas a este hijo que tiene alguna discapacidad. Es muy importante que también repartamos nuestro tiempo para todos los otros miembros de nuestra familia, para que también ellos sean parte de nuestro quehacer todos los días. La familia debe ser activa socialmente. Presta apoyos a otras familias que lo requieren y se construyen y constituyen un elemento esencial en un movimiento de ayuda mutua. Es muy importante el concepto de que pensemos que somos una familia más. No somos una familia, como les dije, por tener un hijo con discapacidad, que se convierta en una familia deficiente. Que tengamos una pareja y no podamos funcionar porque hemos tenido un hijo con una discapacidad. Yo, a lo largo de mi vida, he tenido grandes retos, pero Dania ha sido mi mejor maestra. Mi formación inicial es de una persona científica y matemática, y sin embargo me he dedicado a esto porque he considerado que la llegada de ella a mi vida fue un factor que me enriqueció de una manera tan importante que me llevó a crear un espacio muy importante para el desarrollo de muchos proyectos que acompañen a nuestras familias que tienen una necesidad de apoyos tan importante
pero sí quiero transmitirles que esto es algo que se puede lograr, y que hoy en día las familias que tienen hijos con discapacidad, creo que presentan un número mucho mayor de oportunidades, encuentran mayores oportunidades para lograrlo. Y me parece fundamental estos proyectos en los que ustedes están inmersos, en donde se les suman oportunidades, pero el trabajo de la familia es esencial. En Inclúyeme Nosotros también, que es la fundación que dirijo ahora, hemos hecho un trabajo muy importante de las familias, porque nosotros nos hemos dado cuenta que nuestras familias y ustedes y todos nosotros podemos ser en algún momento la barrera más importante para que nuestros hijos sean incluidos o tengan una vida plena, o podemos ser los mejores facilitadores. Esto es un trabajo de día a día. Las familias requerimos de estar revisándonos constantemente y de buscar los apoyos que requerimos para que nuestros hijos logren la mayor calidad de vida que se pueda, pero nosotros también como familia la podamos tener. Me parece que es fundamental que el desarrollo de la familia venga acompañada de este concepto, que en Inclúyeme hasta lo medimos, porque queremos tener un indicador de que nuestras familias también tienen una calidad de vida y se la merecen. Pues quiero terminar esta plática porque los quiero escuchar a ustedes y quiero hacer una conversación amigable de muchas preguntas y comentarios con esta frase que un día encontré un domingo en un periódico. Y en esta frase dice, fíjense, alguien hizo un círculo para dejarme fuera. Yo hice uno más grande para incluirnos a todos. Y aquí cierro con Dania, mi hija, les he dicho, el móvil en mi vida, que justo hoy le platiqué que iba yo a venir a dar una plática, hoy la vi, ¿y qué creen que me dice? Ma, yo ya sé que tú eres famosa, pero ¿sabes qué? Sí te quiero decir algo, tú eres famosa por mí. Entonces, yo los exhorto a ustedes que se vuelvan famosos, y no soy famosa, eso no es cierto, pero los exhorto a que sean sus hijos los móviles importantes, que los lleven a todos ustedes, las familias, a crear grandes acciones para mejorar la calidad de vida, no solo de sus hijos, sino de muchas otras familias que están en estas circunstancias. Muchísimas gracias. Gracias, Rita. La verdad es que estuvo muy interesante todo lo que nos compartiste. Me parece que a todos nos fuiste llevando de la mano sobre cómo viven las familias. Este proceso que tú lo has clasificado en estas etapas de duelo, me parece de una manera obviamente basadas en tu experiencia, ¿verdad? Y también en lo que has platicado con muchas mamás, papás y hermanos que tienen a algún familiar con discapacidad y que creo que nos ayuda a ir entendiendo, pues, por qué de repente pensamos o actuamos, ¿no? Frente a las familias que tienen algún integrante con discapacidad, pues a lo mejor desde esta falta de conocimiento de que están seguramente viviendo un proceso de duelo y que además, súper importante esto que dijiste, los duelos se repiten porque están asociados a los ciclos de vida de las personas, ¿no? Te quiero compartir algunos comentarios antes de ir a las preguntas. ¿Te parece bien, Rita? Claro, por favor. Entre los comentarios podemos también hacer algunas reflexiones interesantes. Bueno, por aquí nos dicen que dan las gracias por el apoyo. Dice, los chicos no merecen inclusión desde que nacen, merecen ya estar incluidos como cualquier individuo. No son marcianos, son humanos igual que cualquiera de nosotros y lo merecen. Bueno, textual así lo menciona. Aquí nos escribe la hermana de Fer y nos dice que para ella y para su papá fue difícil aceptar el diagnóstico,
pero que ahora pues es una hermana cuidadora. Creo que también es un rol súper importante que valdría la pena explorar un poco más, ¿no? El rol que le toca a las hermanas y a los hermanos. Aquí también nos dicen, siempre la madre es la que asume la responsabilidad y más cuando es madre soltera. Luego existe discriminación. Era mucho más difícil antes el encontrar quién nos explicara exactamente lo que pasaba con mi hijo. Al igual, las escuelas eran más caras. Ahora, gracias a todos ustedes, es mucho más fácil y accesible. Por acá también nos dicen, sí, es muy importante estas convivencias de apoyo de cuidadores. Yo las disfruto mucho. Menciona que es una familia que está en APAC y que siente que hay mucha empatía con los otros papás y mamás. También nos escribe Francisco, él nos escribe desde Veracruz. Saludos a todos los becarios y familias de Veracruz. Yo estoy muy agradecido con BBVA, con los apoyos que nos ofrece. Yo tengo discapacidad intelectual. No sé si quieras comentar algo, Rita, para irnos a las preguntas. Miren, me parece que son comentarios maravillosos, todos y cada uno de ellos. Y hablando un poco de esto de los hermanos, porque fíjense que yo en la fundación, pues manejo vida adulta, ya no manejo niños, ¿no? Y pues ahora sí que constantemente estoy viendo esta situación de cómo es que los hermanos se convierten en los cuidadores cuando los papás ya vamos transitando hacia una tercera edad. Y en algunos casos tengo usuarios del servicio que ya no tienen padres de familia. Pero lo que yo quisiera transmitirles es que estos asuntos de los cuidadores y los roles se tienen que ir construyendo desde la infancia, pero con estas bases de realidad y repartición de responsabilidades en una forma inteligente. O sea, yo creo que es muy importante hacerles ver a los hermanos, mientras los padres tenemos fuerzas, que podamos armarles un proyecto de vida a nuestros hijos con discapacidad mientras nosotros estemos vivos y que los hermanos vayan acompañando el proceso de este hermano y aprendiendo el cómo hay que llevar a cabo esta transición del hermano para que no resulte en una carga insoportable hacia adelante, porque también he visto los casos en donde los padres asumen en su totalidad el cuidado de la persona con discapacidad y no es hasta muy avanzada edad que deciden involucrar a los hermanos y esto casi se convierte en una tarea imposible para los hermanos, pues no tuvieron la oportunidad realmente de aprender y compartir este proceso a lo largo de estas fases que yo les he venido mencionando. Ahora, el caso de esta mujer que nos dice como madre soltera, ella tiene que asumir todo el paquete, pues sí, se convierte en un asunto bastante complicado, y más si esta persona o cualquier madre soltera tiene que asumir tanto la parte económica como de desarrollo de la persona con discapacidad, pues esto se convierte en una tarea bastante complicada. Y pues no sé, Gaby, si quieres abrimos ya preguntas más puntuales, esto es lo que yo quería compartirles y adelante. Claro que sí, Rita. Bueno, aquí tenemos una pregunta, no sé, digo, es muy específica, pero seguro nos podrás ayudar. ¿Dónde existen grupos de apoyo para padres con hijos con discapacidad? Y también, ¿qué bibliografía le podrías recomendar a los papás y a las mamás? Miren, realmente en México no existen muchos grupos de apoyo de padres para padres, pero les voy a sacar una carta que tenía yo oculta, pero yo aquí en BBVA, junto con todos ellos, los grandes profesionales, tenemos la intención de realmente desarrollar un proyecto, ¿verdad, Gaby? Muy importante en materia de redes de apoyo de padres para padres, que yo creo que nuestro país, APAC, por ejemplo, tiene un proyecto de padres para padres, pero no hay muchas organizaciones que se dediquen a ello. Pero para mí eso es un reto personal y que considero que es muy importante su desarrollo y ojalá lo logremos en algún momento. Espero que así sea. Y en cuanto a la bibliografía, miren, yo leo mucho
toda la bibliografía que tienen en la Asociación Americana, que es, la página es www.aaidd.com, y tienen mucha bibliografía en cuestiones de apoyo para padres. Y otra que les recomiendo muchísimo es Plena Inclusión de España. Es una página maravillosa. Yo ahorita justo estoy tomando un curso que se pueden inscribir, que no tiene ningún costo, de calidad de vida familiar. Entonces, Plena Inclusión España tiene una base extraordinaria y posibilidades enormes sin costo para todas las familias que tengan interés. Tienen también manuales maravillosos. La siguiente plática les voy a hablar de uno de ellos, de la planeación centrada en la familia, por ejemplo. O sea, esas son las dos organizaciones mundiales que yo les diría que son como mi paraguas de referencia para la construcción de los proyectos de discapacidad y familia. Perfecto, Rita. Claro que sí, estamos tomando en cuenta todos los comentarios que nos hicieron tanto en la plática anterior como en esta, por supuesto, y vamos a alimentar la página de la Fundación con un espacio especial para hablar de temas relacionados con personas con discapacidad, sobre todo de estudiantes con discapacidad, porque sabemos que tanto los becarios como sus familias y también obviamente los maestros, los cuidadores, los asesores, ¿no?, de las instituciones donde ellos estudian, pues también pueden estar interesados en estos temas. Por aquí tengo otra pregunta, Rita, que dice, ¿cómo podemos equilibrar el acompañamiento de nuestro familiar con discapacidad con otras situaciones de nuestra vida? Pues es una pregunta como para varias horas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante rodearse de un equipo multidisciplinario profesional, de ser posible, que nos ayude en el armado del programa para esta persona con discapacidad, pero que nos permita, y lo vamos a ver en la plática siguiente, porque esta es la metodología que les quiero traer en la siguiente plática, que la tiene la Asociación Americana y también la toman los españoles para ello, porque es muy importante la creación de redes de apoyo para lograrlo. Porque si pretendemos como padres de familia asumir el desarrollo, actividades y responsabilidades de esta persona con discapacidad solos, difícilmente lo vamos a lograr. Porque entonces sí, toda nuestra rutina y nuestra vida diaria se ve invertida en esta persona. ¿Por qué? Porque no hemos hecho alianzas ni redes de apoyo como para distribuirla. Entonces nos cae a todos la responsabilidad única de sacarlo adelante y se convierte en una tarea muy compleja y desgastante. Lo entiendo perfectamente bien. Totalmente de acuerdo, Rita. Y fíjate que aquí hay otra pregunta que está muy relacionada con esto, que dice que si nos puedes compartir un poco más sobre el autocuidado en las mamás, pero yo incluiría también a los papás y a los hermanos y a las abuelas y a los abuelos de un hijo con discapacidad. O sea, ¿del hijo o de la madre? El autocuidado del cuidador. El cuidado del cuidador es un elemento fundamental. Les puedo decir que es como la columna vertebral para que este enfoque del que les acabo de hablar, sistémico, funcione. De nosotros no estar bien, difícilmente la familia va a estar bien. Y yo lo he visto en el desarrollo de mi propia familia. Y es muy importante que el cuidado del cuidador lo tengamos consciente todos los días. Es decir, nosotros nos tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos, a nuestros intereses, a salirnos a caminar,
a elegir alguna actividad que nos guste, a poder trabajar, a poder relacionarnos. Es decir, tenemos que desarrollar como un sistema de apoyos de tal manera que sí podamos lograr estos tiempos para nosotros y lo que hablamos, ¿no? Del wellness, ¿no? Que está tan de moda el término ¿no? Del bienestar personal. O sea, más allá del autocuidado, yo creo que es como un bienestar personal el que necesitamos, personal y emocional para poder funcionar. Y la regla de oro es dense tiempo, organícense de tal manera para que puedan tener ese tiempo para ustedes desarrollando actividades que los complazcan y les dé mucho gusto. Totalmente, creo que las familias no deben perder de vista que también cada persona tiene que buscar su propio desarrollo y su propia individualidad, al mismo tiempo que obviamente seguir siendo parte de esta familia, que entendemos que pasa por diferentes momentos, a veces muy retadores, ¿no? Pero, pues, como tú lo dices, si no está bien el cuidador, es difícil poder apoyar al hijo o a la hija con discapacidad o al hermano. Además, fíjate, Gaby, que yo recuerdo una vez en un grupo de padres que abordé hace muchos años, en donde íbamos a presentar a la Fundación de Vida Independiente, que es lo que hacemos nosotros. Fíjate nada más, una madre, yo le dije, oiga, no recuerdo cómo se llamaba, doña Inés, ¿y usted qué piensa de que su hijo pueda vivir en forma independiente? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, ¿y si él se va de la casa, qué voy a hacer yo? O sea, sí, claro, estaba tan hipotecada su vida al muchacho con una discapacidad que incluso ella no sabía qué iba a hacer si este muchacho no estaba en la casa. No, su vida carecía de sentido. Entonces, yo creo que es importantísimo darle sentido a nuestra vida, teniendo un miembro con discapacidad en casa, porque nuestra vida también está compuesta de muchas posibilidades. No hipotequemos nuestra vida, y lo digo constantemente, a este hijo con una discapacidad. La vida es corta, se va rápido. Entonces, considero que esto es muy importante, Gaby. Totalmente, y justo por eso de la vida se va rápido, entre más temprano la familia viva este sentido de realidad, de que hay un miembro de la familia que va a requerir más apoyos o apoyos diferentes y pueda construir un proyecto de vida que vaya desarrollando la autonomía de la persona. Sabemos que este concepto de autonomía va a variar en cada caso, ¿no? ¿Qué es la autonomía para alguien con tal discapacidad y en tal contexto? Pero es súper importante que las familias también trabajen en favor de ello, ¿no? En favor de ello, y fíjate, Gaby, que es, o sea, yo no hablaría, yo uso un término todavía más amplio, que es lograr su máximo desarrollo. Así es. Y su máximo potencial, porque el término de autonomía a lo mejor es puede ser como muy sutil, ¿no? De unos a otros. Pero hay que lograr el máximo desarrollo y el mayor funcionamiento posible. Claro. Pero para ello, como bien lo dice la Asociación Americana, requerimos de un sistema de apoyos, desde el chico hasta nosotros como familias. ¿Para qué? Otra vez, para que él tenga una vida plena, pero nosotros también. Totalmente de acuerdo, Rita. Que todos vayan desarrollándose y no se quede nadie atrás, ¿no? Y entendemos, pues, lo complicado o retador que puede ser esto, pero también seguro puede ser un viaje maravilloso. Creo que lo que tú nos has compartido es que al final de cuentas tienes una familia hermosa y es un ejemplo de algo que seguramente muchas familias de las que están conectadas también nos podrían platicar el día de hoy. Bueno, te voy a compartir aquí otros comentarios, los estoy tratando de rescatar. Y dice por aquí,
Me gustaría saber cómo poder enfrentar y apoyar a mi hijo en su educación con los profesores, ya que en el bachillerato no podemos tener mucho acercamiento. Es un reto importante el que esta persona nos presenta. No es un asunto sencillo y creo que es completamente equivocado que los profesores nos presenten estas barreras como para poder tener una conversación y poder hablar de las situaciones que estamos necesitando para nuestros hijos. Yo le diría a esta persona que se acercara a las autoridades de la escuela y que pudiera hablar de sus inquietudes y sus necesidades para su hijo y de la necesidad de hacer un proyecto constructivo con los maestros, porque también pasa mucho que el maestro se ve muy amenazado, ¿no? Ve a un padre de familia y se ve muy amenazado. Y creo que, por el contrario, debemos de abrirnos, debemos de generar marcos de colaboración y no de retarnos unos a los otros, porque de esa manera se puede construir un proyecto educativo bastante mejor para su hijo. Totalmente de acuerdo, Rita. Y además, conforme los estudiantes van avanzando de nivel educativo, obviamente no me gustaría generalizar, pero también los maestros están menos familiarizados con la inclusión de personas con discapacidad, porque lo más común son los primeros grados, preescolar, inicial, los primeros grados de primaria, pero cuando ya llegan al bachillerato, la verdad es que estamos hablando de un sistema educativo que tiene menor experiencia, ¿no? Y bueno, pues no lo justifica, pero al final de cuentas, pues entiendo también un poco como la preocupación de este papá, ¿no? O esta mamá. Totalmente, la comprendo, la he vivido, e incluso muchos de los maestros lo viven como que ¿para qué está aquí, no? Sí. ¿Para qué está aquí? No, ese muchacha no tendría que estar aquí. Como bien lo dices, Gaby, conforme van avanzando las etapas de desarrollo de la persona, pareciera ser que es como un embudo, ¿no? Como que se va cerrando, ¿no? Y es un embudo que hasta se conoce, ¿no? De los servicios educativos que van desde el hospital hasta la plena inclusión, pero pareciera ser que ese embudo se cierra a medida. Y les voy a decir algo, es un embudo que se va cerrando incluso de oportunidades hacia la vida adulta. No solamente educativas, que eso es lo que yo he visto en la fundación, especialmente en discapacidad intelectual. El embudo se va cerrando a medida que va avanzando el tiempo y la edad de la persona con discapacidad. Y eso, como padres de familia, ahí es donde todos nos tenemos que agarrar de la mano y luchar para que existan muchos más servicios para las personas con discapacidad en la vida adulta. Y les quiero decir que en Estados Unidos y en países de avanzada lo que se llama es el Task Force. La fuerza la han tenido los padres, no los políticos, no las organizaciones. Los padres de familia son aquellos que han logrado crear instituciones, organizaciones para dar servicios a los hijos en la vida adulta. No en todos lados, pero mayormente hay muchas experiencias exitosas con esto. Así es, Rita. Te voy a leer otros comentarios, no son preguntas, pero me gustaría compartirlos porque yo creo que a todos nos pueden servir para reflexionar sobre lo que estamos hablando y, bueno, pues para ya ir cerrando también. Por aquí nos dice, yo quiero compartirles que el próximo lunes, felicidades, es Lupita, cumple 51 años. Yo soy casi de la edad de la hija de Rita. Y también tengo 2 hermanos, pero yo soy la más chica de los 3, o sea, al revés, ¿no? De tu hija. Aquí otra persona nos dice, mi familia hizo un círculo y me dejó fuera, pero aún así he podido salir adelante. Yo no nací con discapacidad, la adquirí hace 8 años. Creo que ahí también tendríamos que hablar de qué pasa cuando las personas adquieren o desarrollan una discapacidad, ¿no? Pues fíjate, aquí retomando la presentación, Gaby, su familia se quedó en la fase de shock. Ok. ¿Ok? O sea, fíjense, esto qué bueno que lo menciona esta persona, empatizo con ella y mis respetos que sigue adelante y está logrando sus objetivos, pero lo importante, y qué bueno que lo mencionó ella,
es que logremos avanzar en las fases. Yo también he visto familias que se quedan atrapadas en alguna de ellas, por múltiples factores. Entonces, lo mejor que puede pasarnos a las familias es que vayamos transitando desde la fase de shock, como les hablé, y lleguemos a esta fase de aceptación. Pero en el ejemplo que nos presenta esta persona, con gran valor, muchas gracias, nos damos cuenta que su familia se quedó atrapada en una de esas fases, sin poder transitar. ¿Qué tendríamos que hacer? Un análisis de qué necesita esa familia para poder transitar. ¿Qué necesita para poder transitar y no dejarla afuera del círculo? Totalmente. Pues yo de principio le sugeriría a esta persona que le comparta este video, ¿no? Que escuche tu plática y tal vez como que pueda ir también un poco reconstruyendo sus ideas, ¿no? Por acá alguien más nos dice, dice que Rita, que tú nombraste muchas cosas que pasé durante el procedimiento de aceptación. Y ahora ya después de la tormenta de emociones hemos encontrado la calma, la aceptación, el amor y la felicidad al lado de nuestra hija, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, y mira, igual que esta persona, pues yo la transité sola y la fui cacheteando y armando como pude, ¿eh? Buscando ciertos apoyos, sí, pero igualmente que ella. Pero les repito otra vez, yo pienso que lo más importante es generar todo este proyecto, Gaby, que hemos hablado de las redes de apoyo, porque las redes de apoyo de padres para padres también nos rescatan de muchas cosas, ¿eh? Totalmente. Repito, en este proceso cíclico de duelo, les pongo un ejemplo. Todas las hijas de hijos de mis amistades llegamos a la vida adulta y todos se casan y tienen hijos. Pues Dania no. O sea, Dania es una chica que tiene discapacidad intelectual, que no está en capacidad de tener hijos, entonces vuelves a esta fase de reclamación, vuelves a esta fase de negociación. ¿Por qué a mí? ¿Qué hago con esto? En fin, ¿sí me explico? Aquellas otras familias, por ejemplo, que llegan los niños ya tienen 7 años y están buscando una escuela y no la encuentran. Se vuelven a enfrentar con esta situación de otra vez el shock. Este hijo con discapacidad, ya lo tuve, no lo aceptan, no me aceptan, tengo que negociar y otra vez volvemos a estos cuestionamientos. Y por eso hago mucha insistencia en estos apoyos de tipo emocional, utilitario, de profesionales, de padres para padres, porque son el recurso para que podamos transitar a través de estas fases de duelo y que nos lleven a una plenitud. Totalmente, creo que esto de poder encontrar a otras familias que estén viviendo lo mismo que tú o que ya lo hayan vivido y que te sirvan de ejemplo para, a lo mejor para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque no, tampoco necesariamente tienes que copiar el modelo de otra familia, pero sí te pueden servir de inspiración y de ejemplos, ¿no? Sobre algunas ideas que puedes ir construyendo. Muchos de los papás y las mamás se sienten muy solos cuando se enteran, ¿no? Ya sea en el nacimiento o más adelante, que tienen un hijo o una hija con discapacidad y creo que otros padres son el mejor ejemplo de lo que puedes escuchar, ¿no? De cómo, con quién te puedes escuchar, ¿no? Con quién puedes platicar. Y fíjate que es muy interesante lo que acabas de comentar y mencionar, Gaby, porque es interesante cómo en Inclúyeme, entre el grupo de personas con discapacidad que manejamos ahí, nos damos cuenta que la situación más importante que viven estas personas con discapacidad intelectual es la soledad. Es interesante que también los padres lo viven en soledad. O sea que hay un paralelo tanto de las personas con discapacidad como del grupo de padres que tienen hijos con alguna discapacidad. Yo mencioné, ¿no? Que la madre tiene estos mayores sentimientos de aislamiento, ¿no? Que te sientes solo con tu paquete, ¿no? Pues sí, pero esto de las redes te hace sentirte que no estás solo, que hay otras personas en tu misma situación.
Totalmente. Tenemos esa tarea y vamos a, por supuesto, aquí hemos conformado una comunidad ya de por lo menos 630 becarios. Y pues atrás de cada becario sabemos que hay una familia, ¿no? Una familia chica, grande, más o menos involucrada en la educación y en la formación de esta persona, pero pues al final de cuentas creemos que podemos ir conformando esta red con las familias para ir también apoyando a los becarios desde otra perspectiva, no solo lo institucional, la educación, la salud, ¿no? Todo lo que nos va marcando la sociedad, sino también este acompañamiento emocional y de proyecto de vida que es tan importante. Te voy a leer los últimos comentarios para que ya cerremos, Rita, y pues también para que demos oportunidad para que todos hagamos una reflexión sobre lo que hemos escuchado esta tarde. Por aquí nos comentan que tienen un hijo alguien que nos dice que tiene un hijo con Asperger y con retraso en el desarrollo, y que ha sido muy difícil, es una madre soltera y que aunque él se ha desarrollado bien, me cuesta trabajo soltarlo. ¿Hasta dónde empieza este proceso de que funcionemos cada uno en su vida? Entiendo que su hijo o hija es pequeño, porque aquí dice 2 años. No me queda claro si tiene 2 años de edad. ¿Hasta dónde? Pues tienes que ir transitando en la vida y viendo qué posibilidades tiene de independencia. Y algo muy importante que ahorita también me acordé, parece que me estoy acordando ahorita de todo, qué barbaridad, es que nosotros manejamos un proyecto de vida independiente en la fundación. Y sí les quiero compartir algo que quiero que se lleven. La vida independiente de la persona con discapacidad empieza cuando nace. Empieza cuando nace. No se da a los 25 años, ni a los 18, ni a los 30. Tenemos que trabajar, fíjense, en este engranaje familia, persona con discapacidad, a que este engranaje que se convierte así como que no se puede separar con una simbiosis, porque lo sé que hay una simbiosis muy importante, se vaya despegando conforme vayamos midiendo y dejando que nuestros hijos sean y actúen y se desarrollen, dándoles un sistema de apoyos. ¿Para qué? Porque si permanecemos simbiotizados y atrapados el uno con el otro, ni vamos a funcionar nosotros, ni tampoco ellos. Es reconocido por muchos profesionales que la sobreprotección y el rechazo están en un polo y en el otro, pero vienen a significar lo mismo. Es muy importante desarrollar a nuestros hijos e irlos soltando poco a poco conforme vayan adquiriendo habilidades para que logren la máxima independencia posible. Totalmente. Pues ya los últimos comentarios básicamente nos vuelven a preguntar libros que podamos recomendar, dónde pueden encontrar un grupo de apoyo, y finalmente aquí un comentario que me gusta mucho, dice, es una plática muy linda e informativa, y preguntan si pueden compartirla con otras personas que no estén dentro de la fundación. Bueno, ahorita la verdad es que solamente está dirigida para los papás, las familias, las mamás de los becarios, pero como les comenté, la vamos a subir a la página de la fundación, y pues ahí, por supuesto, que la puede ver cualquier persona, ¿no? En la página, y seguramente esto será algo que le servirá no solo a los papás de los becarios, sino a muchas más personas. Ojalá, y además quiero decirte que estoy para lo que necesiten. Gaby aquí en la fundación tienen mis datos y por favor, estoy abierta a lo que vayan necesitando con muchísimo gusto también. Rita, pues muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por el tiempo que te llevó preparar esta presentación y por supuesto, pues por toda tu calidez en compartir todos estos conocimientos y incluso por abrirnos la puerta a tu familia, porque nos mostraste fotos, nos contaste cosas de tu vida, ¿no? Y creo que eso nos hizo tener una plática como muy, muy cálida y muy informativa al mismo tiempo. Y bueno, pues yo te quiero solamente agradecer y pues esperemos verte aquí en la
en la tercera plática que ya tenemos programada para más o menos dentro de un mes, pero bueno, les estaremos haciendo llegar a todas las mamás y papás y hermanos y familia un recordatorio para que se puedan conectar en nuestra siguiente plática. Con todo gusto. Claro, gracias, Rita. También quiero agradecerles a Ricardo Iturbide y a Abraham Retureta, que fueron los intérpretes en lengua de señas mexicana, que estuvieron esta tarde acompañándonos y que, bueno, pues seguramente muchas personas también les servirá para poder tener el mensaje más completo, ¿no? Y también a todo el equipo de la Fundación, por supuesto, a la directora Sofía y a todo el equipo de la red, de los asesores, al equipo de inclusión y a todos los que han participado para llevar a cabo la organización de esta charla. Y pues muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Gabriela Tamés y soy directora de inclusión dentro de la Fundación y ha sido un verdadero placer haber estado con Rita y con ustedes esta ocasión. Muchas gracias, Rita. Gracias a ustedes, muchas gracias y siempre con todo el gusto. Hasta luego.